Qué privilegio es para nosotros tenerte nueva vez aquí con nosotros en este estudio del folleto de Escuela Sabática. Esta semana tenemos un estudio bastante especial porque es la misión de Dios vista desde la óptica de Esther y Mardoqueo. Así que vamos a estar trabajando esta lección y queremos que no te muevas ni un segundo. Queridos hermanos, estamos aquí ya terminando el material. Parece que el tiempo se nos va de la mano muy rápido, así que cada momento hay que aprovecharlo, ¿no? Y les invitamos a que sigan con nosotros, oren específicamente por este proyecto, por este trabajo, y también invitarlos a que compartan el material. Hoy con un invitado especial. Muy especial, un gran amigo, un gran hermano. El hermano Marcos está con nosotros hoy para acompañarnos en este estudio especial sobre Esther y Mardoqueo. Amén. ¿Cómo está usted, Marcos? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un honor para mí, un privilegio tener a este par de maestros aquí a mi lado derecho e izquierdo. Y bueno, haré todo lo que esté a mi alcance para contribuir a que repasemos esta lección de la mejor manera. Amén. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias por la oportunidad y el privilegio de abrir tu palabra, para estudiarla, para extraer de ella las lecciones que necesitamos aprender para este día. Nos encomendamos en la mano de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy tenemos un título bastante especial. Es una historia que no nos cansamos de leer y de sacar de ella beneficios espirituales. La historia de Esther y de Mardoqueo es una historia bastante interesante que le refleja la realidad del pueblo de Dios para los últimos días. En el porvenir, así es. Y tenemos un texto bíblico bastante interesante también, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 49, verso 6. Dice, Dice, yo te haré luz para los gentiles, y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. ¿Sabe, Marcos, Alfonso, que este es uno de los textos que hizo que la nación de Israel estuviese más orgullosa de ser el pueblo de Dios? Claro que sí. Y es uno de los textos que ellos toman para decir, nosotros estamos por encima y siempre seremos cabeza y no cola y siempre estaremos por encima de las demás naciones. Es uno de los textos que, en vez de impulsarlo a la predicación del Evangelio, a la exposición de la palabra de Dios y a aceptar a los gentiles como parte del pueblo de Dios cuando éste decidiese arrepentirse, le llevó a decir, nosotros estamos por encima de los gentiles y por lo tanto ellos y nosotros no podemos estar juntos. No podemos coleccionar. Es interesante que, por ejemplo, la lección de esta semana, estudiada bajo el contexto de la misión, cómo cumplir la misión bajo el contexto de la historia de Esther y Mardoqueo, y que ellos nos dicen sobre estar en una cultura muy distinta a la que ellos habían formado. Y cómo trascender en ese medio de gente pagana, de donde predomina la religión de que gobierna, y cómo ellos ser la parte diferencial dentro del estilo de vida de esta gente. Recordemos que Esther y Mardoqueo es como hacer una especie de retrospectiva en la historia de ellos, cómo Mardoqueo y Esther lograron ser la diferencia representando al verdadero Dios en medio de una nación pagana. Sí, porque lo interesante es ver que no era su cultura, era una cultura abismalmente diferente, y creo que una de las razones por las que Marcos está aquí con nosotros es para ver cómo Marcos, que es extranjero en el país en el que estamos ahora, ha podido desarrollar un ministerio de predicación
cómo ha podido empatizar en nuestra cultura, que es la cultura dominicana, para al dominicano el presentarle el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Desde la perspectiva colombiana. Desde la perspectiva colombiana como en República Dominicana, que sería un caso claramente no totalmente similar, pero Exacto. lo más parecido posible que tenemos en nuestro ambiente, de cómo un extranjero puede impactar en una cultura que no es la suya. Pero yo creo que aquí hay una cosa bien importante a tener en cuenta, y es el contexto cultural, como lo mencionaban ustedes ahorita, en el que se desarrolla el proceso de misión como tal. Para el caso específico de Esther y Mardoqueo, podemos entender que ellos en ese momento, el pueblo, ya habían personas del pueblo judío que estaban allí, pero que habían otras que habían decidido irse porque tenían la libertad de hacerlo. Perfecto. Ellos decidieron quedarse allí y providencialmente empezamos a ver cómo Dios va moviendo sus agentes con un propósito fundamental, que es alcanzar y trascender con el mensaje de salvación a tantas personas como sea posible. Y es lo primero que tenemos que visualizar en el desarrollo de esta historia, que el plan de Dios, aunque si bien era cierto lo que decías ahorita, que de acuerdo a lo que dice el texto de memoria, el pueblo de Israel era quien tenía el privilegio que Dios le daba de ser su pueblo. El plan de Dios era que con ese pueblo pudiera extender el mensaje de salvación a todo el mundo. ¿Ya? Y cuando analizamos la historia de Mardoqueo y Esther, nos damos cuenta de que ellos se convierten en agentes especiales del ejército de Dios, lo llamo yo, para cumplir esa misión. Porque en el contexto de la milicia podemos expresar todo esto. Ahora, ¿cuál es la principal barrera que ellos tenían frente a ellos? El tema cultural. Y respondo a la pregunta que me hacías. Yo, como persona extranjera en este país, ¿cómo visualizo el desarrollo del ejercicio de la misión? Yo creo que la primera barrera es el componente cultural, en donde tengo que analizar y tengo que ver cuáles son las condiciones culturales que están dadas por el contexto para saber cómo debo entrar a ser parte o a desarrollar ese proceso de misión, que es fundamental primero, para no irrumpir, porque entonces podemos caer en el error o en la imprudencia de entrar a hacer cosas que no son bien recibidas, y entonces eso puede impedir que el propósito de misión se desarrolle bien. Así es. Y la parte del domingo, que tiene un componente bastante de cultura y menciona esto de cultura, de cómo podemos nosotros trascender en una cultura que no es la nuestra. Entonces, en este sentido, Marco, y tratando ya esa parte del domingo, claro, Esther y Mardoqueo eran cautivos en esa cultura extranjera. Ahora bien, ya tú que estás aquí libre, ¿cómo ha sido la cultura, en el caso específico de la República Dominicana y la cultura colombiana? ¿Ha tenido esto algún impedimento para la predicación del Evangelio? Bueno, hay una cosa bien valiosa, y es que en el caso específico de la experiencia de nosotros colombianos aquí en este país, es que hay ciertos factores comunes que no hacen tan compleja la situación, ¿cierto? Okay. Eso es importante, es importante dejarlo claro, ¿cierto? Somos latinos, somos casi vecinos, ¿cierto? Nos alejan unas cuantas millas de Mar Caribe, pero más allá de eso, en el detalle específico sí hay cosas que son puntuales hacia lo que pudiera ser limitante. Nosotros específicamente creemos que hemos podido empatizar de manera amena con las personas de este país, porque de cierta forma el dominicano tiene una receptividad profunda hacia las cosas de Dios. Es particular, ¿cierto? Es particular. Caso contrario a lo que se pudiera percibir en países como Colombia, donde de cierta forma en la influencia de una religión y de otra, la misma posición frente a las cosas de Dios de algunas personas no es tan abierta. Eso pudiera generar cierta condiciones. Hemos encontrado nosotros particularmente, viniendo de un contexto creemos más difícil para el desarrollo de la misión, hemos encontrado condiciones extraordinarias para trabajar el Evangelio. Realmente es impresionante para mi esposa y para mí, en los momentos en que hemos salido a hacer obra misionera en las poblaciones a las que estamos vecinos. Ha sido maravilloso ver cómo la gente, cuando les decimos que llegamos a orar por ellos o que llegamos, abren las puertas de su casa y dicen, venga, bienvenido, y nos sientan. Realmente pero son condiciones particulares. Sí, claro. Hay una historia que se menciona allí en la edición del domingo, que es la historia de Daniel también, que se hace referencia, y
y podemos notar que las condiciones en las que ellos se encontraban realmente, que era la influencia también de la cautividad que tenía el pueblo de Israel, del imperio, en este caso el imperio babilónico, ejercía presión sobre ellos, y sin embargo Daniel tuvo la valentía y la disposición, y miren que ellos aceptaron el planteamiento que hizo de no contaminarse con la comida del rey, ¿recuerdan? Y era eso una luz para que el pueblo que estaba alrededor de ellos viera el testimonio que estos muchachos estaban desarrollando allí, y buena oportunidad. Ahora, son cosas que se convierten en oportunidades, ¿cierto? En oportunidades para poder cumplir, para desarrollar la misión de manera que sea efectivo el resultado que se busca. Ahora, ahí entra una pregunta que muchas veces la tratamos en otros círculos. ¿Cómo compartir nuestros principios de vida en una cultura que es prohibitiva a eso? ¿Por qué? En el caso de Daniel, vimos que incluso fue lanzado al foso de los leones. Los jóvenes hebreos fueron lanzados, por ejemplo, al horno de fuego. Y Mardoqueo y Esther fueron de algún modo sentenciados junto con el pueblo, porque los principios de vida que ellos tenían entraban en directa oposición al estilo de vida de la cultura donde estaban. Viene esta pregunta: ¿qué es lo más, vamos a decir, necesario hacer? ¿Obedecer la cultura para no entrar en conflicto con ella? ¿Obedecer al principio de la predicación del mensaje, aunque eso entre en contra de la cultura donde estamos? Es una pregunta bastante interesante. Se la dejamos a Marco. A Marco hay que hacerle preguntas porque Marco es el hombre aquí que está. Pero vamos a agregarle a eso, Marcos, en la parte del lunes, que habla de ante la corte, ante una corte extranjera, porque lo que estamos agregando es que ellos no solo eran extranjeros, sino cautivos. Y en la corte real. O sea, eso agrava porque no es lo mismo tú vivir por allí escondido, aislado, en un campito donde casi nadie te conoce y puedes vivir tu cultura porque poca gente te molesta. De ahí estar delante del gobierno, en la corte real, donde se mueven tantos poderes, donde se mueven tantas ambiciones, donde se mueven tantos prejuicios. Y cómo tú en ese ambiente poder decir yo soy cristiano, Marcos. Bueno, Alfonso se sonríe. Realmente es un escenario al que debemos estar preparados. Debemos estar preparados nosotros como cristianos porque somos conocedores de que esas son las condiciones que vamos a encontrar en el futuro. Exacto. O sea, ahí no hay vuelta atrás. Nosotros vamos para allá. Vamos para allá. Ese es el escenario que tenemos al frente, y debemos, creo que, tener la disposición a avanzar con la determinación que ellos aquí estas historias nos revelan, ¿cierto? Si vamos específicamente al caso de Mardoqueo dijo: no me voy a arrodillar ante Amán. Y fue eso tan grave que promovió que Amán tuviera la disposición a desarrollar un edicto, a sugerirle al rey Asuero que promulgara un edicto que acabara con todos los judíos. O sea, miren el costo de la disposición de de Mardoqueo a serle fiel a Dios. No me voy a arrodillar ante ese señor. Sí. Y eso fue contundente. Listo, no quiere que se arrodille, entonces vamos a acabar con y con todos los que hayan de esa clase aquí. Claro. Porque todos los que estaban de esa clase ahí estaban dispuestos a no arrodillarse ante Amán. Y eso pueda que no todos, pero sí la mayoría. Sí. Y las consecuencias, ¿cuáles fueron? La promulgación de ese edicto. Eso es un caso específico. Y creo que es un ejemplo para nosotros. Ahora, ustedes saben conociendo esa historia, creo que esa historia se convierte en promesa de Dios para nosotros, no porque sea una promesa directa como las que encontramos en Isaías, sino porque el resultado de esa disposición a él, hacerle fiel a Dios, trajo como resultado la honra y la gloria para él. Dios dijo en 1 Samuel 2:30, porque yo honro a los que me honran. Y es la convicción que nosotros debemos tener ahora. Eso por un lado. El otro ejercicio que vemos en la historia es la historia de Esther, la posición particular de Esther. Y es que Esther dijo: aunque me muera, yo voy para adelante con esto. Así es. Aunque me muera. Y si no, pues, bendito sea el Señor. Voy a hacer mi parte. ¿Quién sabe si para esto estaré aquí? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es otro caso en donde hay determinación total y contundente para decir: yo voy a hacer lo que Dios necesita que yo haga. Claro. A costo de mi muerte. Así es. Ahora, vamos, discúlpame, Juan Andrés, vamos enseguida al caso de Daniel, que se menciona también aquí en la lección. A costo de su muerte, vamos a avanzar en esta determinación de mantenernos fieles a Dios y testificar de que creemos al Dios Todopoderoso. ¿Y qué pasó allí? Conocemos el resultado de la historia también. Hay una parte, para agregar un detallito de eso, para pasar a la lección del martes,
Incluso en estos medios nosotros tratamos de utilizar un discurso políticamente correcto, porque las limitantes que existen dentro inclusive de las redes sociales es que si tú mencionas ciertas palabras, automáticamente el video que tú estás subiendo a las redes fácilmente puede ser eliminado porque puede tener un lenguaje que ofenda al colectivo. Por lo tanto, yo soy de los que piensa que en un momento determinado las redes sociales no nos serán posiblemente tan útil como hasta ahora lo están siendo. ¿Por qué? Porque todo aquel que sea fiel, de hecho, toda la estructura social que se está manejando es para restringir el conocimiento de Dios, para limitar el conocimiento de Dios de manera masiva, porque a Satanás no le conviene eso. Entonces, ¿cómo llegar a un punto? Incluso hay países donde hasta el hacerle el bien a otro implica un problema legal. Entonces, ¿cómo comportarnos nosotros, aún en este tiempo de paz que relativamente gozamos, ir más allá de lo que socialmente se permite para hacer el bien? Esa es una pregunta interesante y hay que verlo en la misma lección del martes, donde se presenta a Mardoqueo como un testigo fiel. Hay algo que hizo Mardoqueo que lo podríamos poner en perspectiva. Mardoqueo de repente está en la puerta del rey. Escucha una trama para asesinar al rey. Mardoqueo tenía dos opciones. Una, la más fácil, decir, bueno, a mí no me interesa eso. El rey y yo no somos siquiera familia. Yo no me beneficio en lo que hace el rey. Y lo que me metería es en un problema si sigo con esto. Yo voy a dejar que la bola ruede y no me voy a meter en eso. O la segunda opción, que era hacer lo correcto. Muchos de nosotros tenemos dos opciones en la vida: dejar que la bola siga o hacer lo correcto. Hacer lo correcto en muchas ocasiones implica que tú te puedes meter en un problema. Mardoqueo decidió hacer lo correcto, llamó a Esther, le dijo, mira, hay una situación, investígate esto y esto, y se va a dar así. Eso de manera posterior, que es lo que muchos no vemos, porque la mayoría de nosotros no vemos como lo ve Dios. Dios ve el fin desde el principio. De repente nosotros hacemos una acción que está correcta, que entendemos que no nos va a dar ningún beneficio en el futuro, pero el Señor sabe lo que está haciendo. Cuando se investiga, se da en la hora crítica, donde el rey no le iba a decir que no a Amán. ¿Qué fue lo que fue a pedir a Amán? La cabeza de Mardoqueo. Pero en esa hora crítica, el Señor le dice, no te duermas, tengo algo que leerte. Se lee lo de Mardoqueo y entonces, cuando Amán viene a trabajar lo de Mardoqueo, de volarle la cabeza a Mardoqueo, ya el rey tenía en su cabeza el nombre de Mardoqueo, pero para hacerle el bien. Sucede que si Mardoqueo en su momento dice, no, yo no voy a hacer lo que me corresponde hacer, que es declarar lo que quieren hacer en contra del rey. Si en ese momento Mardoqueo no hace lo que tiene que hacer, ¿qué hubiese pasado cuando Amán viene a pedir la cabeza de Mardoqueo? Lo interesante es que Mardoqueo no se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo cuando lo hizo. Él lo hizo por una sola razón, porque era íntegro. Es la única razón que como testigos fieles, en la cultura en la que estemos, necesitamos hacer lo que tenemos que hacer es por la fidelidad, sin esperar o sin obtentar de que eso me vaya a beneficiar o no. Como dice el Salmo 15, el que cumple su promesa, aun cuando ésta sea en perjuicio suyo, Marcos. Yo creo que en el contexto de la misión que Dios espera que nosotros desarrollemos, eso tiene que ser una consigna fundamental de cada uno de nosotros. El propósito es salvarnos y contribuir con que tanto como sea posible alcancen ese propósito de Dios con nosotros como seres humanos. Ahora, ¿qué tanto puedo aportar yo teniendo el privilegio maravilloso de parte de Dios para contribuir con que ese regalo de salvación llegue a tantas personas? Hermano, y yo creo que el pensamiento de nosotros es que con total determinación y valentía, lo que toque hacer con respecto a honrar y glorificar el nombre de Dios para que el propósito de Él se cumpla. Lo que toque hacer. Y eso tiene, entonces, cuando me preguntas cuál debe ser la posición, yo creo que esa es la posición, Alfonso. Así es. Esa debe ser la posición. Evitar el mal nunca lo va a corregir. No. Evitar el mal nunca lo va a corregir. Y el darle larga tampoco traerá soluciones que esperamos. Así es. Al contrario, se agravan. Sí. Se agravan las soluciones. Cuando nosotros
extendemos, o como decimos, nos hacemos de la vista, ignoramos la situación. Yo le decía el otro día a mi esposa, si nosotros tenemos un problema entre nosotros, hay que resolverlo inmediato. Si tenemos un problema con nuestros hijos, hay que resolverlo inmediato. Darle larga a un problema nunca lo ha resuelto. Al contrario, lo agrava. Mardoqueo pudo haber dicho, como tú dices, eso no es de mi interés ni de mi nación, pero sin darse cuenta, lo que había detrás no solamente era la situación con el rey, sino también con ellos como pueblo. Claro. Y entra una parte ahí para terminar quizás un poco con lo cultural. Y es que muchos dicen que para predicar a una cultura que no es la mía, yo necesito adentrarme a esa cultura, ingerir la cultura y adaptarme a la cultura. No. Marcos de repente viene de Colombia. Yo no sé si en algún momento a Marcos le pasó por la mente, yo necesito aprender a bailar merengue para captar a los dominicanos. No. O sea, no puede. Porque yo no puedo adaptarme a lo que aún así no ha dicho Jehová para poder ganármelo a ellos. Muchos toman el texto de Pablo y dicen, no, porque con los judíos yo soy judío, con los griegos yo soy griego, con los hebreos con los romanos soy romano, para acostumbrarse a la cultura, aún en perjuicio de un así ha dicho Jehová, con la atenuante de que yo voy a alcanzar a los que son de esa cultura. No, porque como bien ha explicado Marco, hay solo una manera de llevar la misión, como el Señor lo ha dicho, aunque esta manera está en contra de la cultura a la que estoy representando. Una cosa es que nosotros, vamos a decir, apoyemos lo bueno que tiene una cultura y condescendamos con eso, y otra cosa es asimilar la otra parte de la cultura que no es beneficiosa para nosotros. La Biblia no es una cultura. Los principios del Evangelio trascienden a las culturas, independientemente cuál fuere. La musulmana, la americana, la caribeña, la que fuere, la Biblia, los principios que establece, lo establece igual para el musulmán, como lo establece igual para nosotros los caribeños. O sea, la Biblia no, los principios bíblicos no están sometidos bajo ninguna cultura. Por eso, tanto Mardoqueo como Esther, aunque estaban dentro de una cultura, y Daniel, que era la cultura babilónica, y en la cultura medo-persa, ellos no se dejaron imbuir por eso, porque la cultura que ellos traían, en ese tiempo sí podemos hablar en ese sentido, tenían una cultura israelí, y la cultura israelí fue dada por Dios. O sea, los estatutos que tenía Israel como nación propia, como una cultura, eran los que el Señor le había dado a Moisés a través del Pentateuco. Claro, y lo que me sorprende es cómo esa cultura de Dios trasciende cualquier cultura sin afectar la misma cultura. Correcto. La mejora. Y la mejora. Total. La mejora. Claro, hay puntos siempre que la palabra de Dios va a entrar en contradicción directa contra una cultura X o contra la mayoría de las culturas, y lo que necesitamos hacer es romper con eso, con la cultura, y entonces aplicarlo a lo que así ha dicho Jehová. Para esta hora. Para el miércoles. Antes de entrar ahí, quiero colocar un paralelo y luego hacerle una preguntita a Marcos. Hay un paralelo entre Mardoqueo y Esther y muchos hermanos predicadores y estudiosos dentro de los eruditos adventistas. Okay. Establecen un paralelo escatológico con Esther y Mardoqueo. Okay. Esther en representación de la iglesia y Mardoqueo como el Señor que educa a la iglesia para ese momento. Recuerden que Esther, quien la educa, es Mardoqueo. O sea, y ella en este momento se pone y dice, bueno, todo lo que yo recibí como formación hasta este momento, entonces la hora. Marcos, la iglesia adventista actualmente, ¿Dios la llamó para una hora específica? ¿Qué tú piensas? Dentro de la misión. Yo creo que para esta hora hemos sido llamados. Para esta hora hemos sido llamados. Para esta hora. Creo que es fundamental que nosotros asimilemos el hecho de que este pueblo tiene la responsabilidad de predicar el mensaje que tenemos por predicar, y es contundente el hecho de que tenemos que avanzar en esa dirección. Claro. Y hay una parte ahí interesante, lo que pasa es que es un tema como amplio, ¿no? Ver la diferenciación entre una iglesia organizada que representa delante del gobierno para esta hora ha llegado, y ese profeta de Dios
o ese grupo que aunque quizás no sea parte de la élite eclesiástica, pero es el que está constantemente llamando a reforma, llamando a arrepentimiento, llamando a consagración, llamando a volverse al Señor. Claro, hay muchas personas que hablan de la iglesia y dicen, oye, esta iglesia que se ha ido detrás del gobierno y todo eso, ya ese es otro punto. Pero el punto es que siempre Dios ha tenido dentro de la misma iglesia un grupo de personas que son sostenedores de la verdad y que son esa pollita en el zapato para acordarle a la iglesia, no somos de este mundo, tenemos una patria mejor. No nos podemos acomodar a la cultura, espérate, no nos podemos acomodar al gobierno, espera, porque tenemos algo más allá y necesitamos seguir la misión. Hay un aspecto para esta hora, y es que la iglesia de algún modo tendrá que enfrentar una situación social, donde se va a ver involucrada con las leyes que se establecerán a nivel mundial, comenzando de Estados Unidos, con relación para tomar un ejemplo muy práctico, con relación al sábado y al domingo. ¿No? La iglesia tendrá un momento donde tendrá que decidirse si por conservarse como institución o lanzarse en fe en lo que el Señor ha prometido como para este pueblo. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque Amán va a hacer todo lo posible para que el pueblo adventista desaparezca. Está haciendo todo lo posible. ¿No? Y nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra misión es que la verdad de Dios no desaparezca. Mira, quizás este es un tema que ahora mismo habría como que darle un poco más profundo y hacer un tema específico de eso. Pero sinceramente me preocupa mucho cuando... Mira, hay temas en que la iglesia necesita ser no ambivalente, sino no inclinarse por una de las partes. Voy a poner un caso muy reciente de nosotros. Cuando se empezó a trabajar lo de las COVID, ¿cuál era el trabajo de la iglesia? Ninguno. Permitir que las personas fuesen libres en lo que eligiesen. Si yo quiero ponerme la vacuna, está bien. Si no me quiero poner la vacuna, también está bien. Porque no es un trabajo de la iglesia obligar a sus miembros, ni siquiera motivarlos a sí o a no. ¿Ok? Ahora bien, habían motivos gubernamentales que atacaban a la iglesia a que decidiesen por sus miembros, a que llevaran a sus miembros a ser vacunados. Porque toda iglesia o toda institución que no desarrollaba esta dinámica podía sufrir algún cierre de sus puertas, algún cierre de sus emisoras, algún cierre de sus hospitales, algún cierre de sus universidades. Ahora, ¿qué eligió la iglesia en ese momento? Es solo un paralelismo de lo que podría suceder con ley dominical o con algo que se parezca a lo mismo. ¿Ok? Porque de repente nosotros estamos esperando ley dominical desde un punto de vista... Solo religioso. Solo religioso. Y no de a nivel político-social. Y de repente el Señor o el mundo, Satanás, qué sé yo, la va a poner de otra manera. Y será una decisión no tal como o aceptas ley dominical o aceptas el sábado. Cuando viene, no es una cosa que nos van a poner así o así. Tan blanco y negro. No, es algo más que de repente o acepta el bienestar colectivo, eso es una cosa, que fue lo que pasó con la vacuna. O aceptas el bienestar colectivo o tú eres enemigo de la nación. Exacto. ¿Ok? ¿Qué va a hacer la iglesia ahí? El Señor sabrá. ¿Ok? El Señor sabrá y no podemos juzgar en este momento. Lo que sí yo sé es que hay un grupo de mardoqueos dentro de la iglesia. Un grupo de hermanos que está constantemente velando, orando, estudiando y recibiendo del Señor todo lo que el Señor quiere dar. Que en el momento preciso se va a levantar dentro de la iglesia para que como mardoqueo decir, no aceptamos, no nos arrodillamos, no lo hacemos. Y cuando eso se levanta, entonces vendrá una división dentro de la iglesia que eso hay que esperarlo. O sea, a los dirigentes eclesiásticos no les gusta que se hable de eso, pero vendrá. Y cuando venga esa división, solamente habrá dos grupos, las vírgenes fatuas y las vírgenes sensatas. Y entonces ojalá y oramos al Señor para que tú y nosotros seamos parte de ese grupo se decida por la verdad, sin importar la cultura. El milagro de la liberación.
¿Esperaban Mardoqueo y Esther la muerte o esperaban la liberación, Marcos? Yo creo que ellos estaban convencidos de una cosa muy bonita en ese libro de Esther. Y es que Dios estaba al control. Amén. Amén. Por todo lo que estaba sucediendo y lo que ellos estaban viendo que estaba pasando, pudieron evidenciar de que Dios estaba moviendo sus hilos para poder cumplir su propósito. Amén. Hemos estudiado y hemos visto, ustedes saben más que yo de eso, de que el libro de Esther es un libro que escatológico, profético. Escatológicamente hablando, no sé si está bien expresado eso, no se ve a Dios actuando, no se menciona a Dios. En ninguna de sus personas se menciona a Dios. No se menciona de manera escritural, pero la experiencia está presente. Oye, él lo está diciendo, no lo estoy diciendo, él lo está diciendo. Es ese principio, ese principio que finalmente lleva a que el libro de Esther se incluya dentro de las Sagradas Escrituras. Correcto. Ese principio que acaba de mencionar, lo que le daba la seguridad a Mardoqueo y a Esther de que sea lo que fuera a pasar, Dios estaba al control. Amén. ¿Sí? Y creo que ellos podían evidenciarlo en las cosas que estaban pasando. Esther como reina. Oh, pero ven acá. Como dicen aquí ustedes. Como una mujer judía, ¿cierto? Estaba en el reino. Sí. Como una mujer judía estaba recibiendo, logrando que el rey tocara el cetro, que le diera el cetro. ¿Sabes lo que implicaba eso, verdad? Que ella fuera a visitarlo y ser invitada, ¿no? Eso no era cualquier cosa. Exacto. Entonces, yo creo que cuando ellos ven eso, producto de buscar a Dios en primera instancia, porque acuérdense cuál era la posición de ellos. Ella llamó a que ayunaran y oraran. Vamos a ayunar y vamos a orar. Yo creo que la actuación, las acciones de Mardoqueo cuando no se arrodilla, cuando busca honrar a Dios, cuando buscan a Dios en oración, en ayuno, cuando determinadamente avanzan creyendo que Dios está al control, el resultado no importa. El resultado yo creo que no va a importar. Porque lo que importa es que honremos a Dios. Y el Señor se encargará de los resultados. Amén. Amén. ¿Sí? Y yo creo que Esther y Mardoqueo tenían eso claro. Ellos tenían eso claro. Y yo creo que tiene que ser nuestra posición. Los resultados son lo menos importante. Porque lo que Dios necesita de nosotros es determinación para hacer lo que Él necesita, que como seres que conocemos la verdad de la salvación, hagamos para que Él pueda usar eso como insumo para salvar a otras personas. Amén. Eso es lo que tenemos que tener claro. Bueno, yo creo que... No agregarle más, ¿verdad? No. Sino que invitar a los hermanos a que repasen y profundicen un poco más sobre esta historia. Y nada, seguir hacia adelante cumpliendo la misión. Amén. A la que fuimos llamados, dar este evangelio a quien, toda nación, tribu y lengua, siendo utilizado siempre por el Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.